noches, amigos y amigas, bienvenidos a su canal Rincón Pericial. Una vez más saludándoles con mucho gusto, con mucho placer por medio de este canal, y su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera, saludándoles con mucho cariño y compartiendo con ustedes una cápsula más de conocimiento, que es el objetivo de este canal: compartirles y transmitirles conocimientos que les permitan a ustedes desarrollar su profesión en lo mejor posible. Saludos de antemano por ahí a Yamilet Álvarez Cortés, a Isela Berenice Vizcarra, y a Rosa Isela Pineda, estudiantes de criminalística también, por ahí de Grupo Sabatino. Muchas felicidades por haber escogido una carrera tan interesante, una profesión tan bonita. Échenle ganas y estamos a la disposición, a sus órdenes. Saludos. Bien, amigos y amigas, hoy veremos un tema muy interesante que es relacionado con los principios de la criminalística, estos principios que utiliza esta ciencia para poder desarrollar en su momento todo el proceso de investigación pericial y tratar de determinar o establecer el hecho material. ¿Qué son principios? Son bases, precisamente bases técnico-científicas, comprobadas desde luego, que al paso del tiempo se han ido aplicando a esta ciencia o a esta disciplina para ir desarrollando en este sentido y desarrollando la aplicación de los conocimientos técnicos científicos desde luego, y poder determinar, establecer o esclarecer un hecho material. Lo que hemos comentado en otras cápsulas: el que sucedió, el cómo sucedió o de qué manera, el cuándo se dio, cómo se dio este hecho, con qué elementos vulnerantes se desarrolló el hecho, cómo es que se llevó a cabo todo este hecho y principalmente la búsqueda de los posibles responsables, entre otros aspectos. Bien, amigos, es muy importante ubicar cómo la criminalística, en ese sentido como ciencia, busca en ese sentido como objeto de estudio el indicio, a través de los principios, a través de estas bases técnico-científicas, determinar, establecer, esclarecer, decíamos, un hecho material. Por ejemplo, diríamos, uno de los principios de la criminalística es el principio de uso, digámoslo así. Principio de uso, y que refiere prácticamente a determinar en relación a las características, en relación a unos patrones, resultados de un hecho, qué elemento fue utilizado o qué agente vulnerante fue utilizado para desarrollar el hecho. Digamos, un ejemplo es, una forzadura de una cerradura de una casa-habitación. El principio de uso nos va a llevar, en razón del perito especialista en cerraduras, ubicar y determinar que efectivamente esa cerradura fue forzada, que no fue abierta con la llave común, con la llave que deberá abrir normalmente de acuerdo a la combinación, sino que fue forzada con algún otro elemento. Inclusive nos podría indicar qué tipo de elemento. Podría ser un elemento en el que se trate de una herramienta, el que haya ingresado de manera muy forzada y haber vulnerado o alterado la combinación y poderla abrir de esta manera. Ese sería un ejemplo muy interesante en el principio de uso: cómo es qué herramienta, qué objeto, qué arma pudo haber sido utilizada o pudo haber sido usada para llevar a cabo el resultado que fue el siguiente principio, el llamado principio de producción. Es decir, cómo es qué y cómo se produjo un resultado. Digamos, el mismo caso de la cerradura, cómo es que se produjo esta alteración de esa cerradura. El especialista o el perito experto se va a dar cuenta que va a haber daños precisamente en lo que es la estructura o la morfología de la cerradura, y va a entender y va a comprender que ese resultado fue arrojado, fue dejado precisamente por algún implemento, alguna herramienta, algún objeto que no es desde luego la llave propia para haber abierto esa cerradura y que fue forzada. Entonces este principio de producción, digamos que sería el resultado o lo que produjo en su momento el agente o el elemento vulnerante que fue utilizado para haber forzado esta chapa. Otro elemento, otro ejemplo, diríamoslo así, el caso de una lesión o una herida.
Vemos las líneas de acción de la herida, las características de esta misma, y observamos que lo que pudo haber sido o lo que pudo producir esta lesión pues es un objeto que tiene ciertas características, y que al arrojar esas características y observarlas y determinarlas y compararlas con otro principio que hablaremos enseguida, nos vamos a dar cuenta que efectivamente ese elemento fue el que produjo ese tipo de lesión, que pudiera tener las líneas de alguna forma, no sé, alguna línea aguda, una profundidad, demás. Entonces vamos a observar que se produce en relación a un tipo de elemento específico, el que fue utilizado. Estos dos principios, principio de uso y principio de producción, vamos a observarlo desde el punto de vista criminalístico, de una manera viceversa. Podemos observar, si tenemos elemento físicamente, podemos observar que pudo o puede generar o puede producir un resultado determinado. ¿Okay? Una profundidad, una cortadura, una rayadura, en fin. Y si observamos a viceversa el producto, es decir, el resultado, podemos darnos cuenta que corresponde a un tipo de herramienta u objeto de esas características. El principio subsecuente sería el principio de características. Este principio de características precisamente observa lo que podemos concatenar los dos principios anteriores, observar las características que presenta este elemento, este resultado, con respecto al elemento que se supone pudo haber sido el que fue utilizado para realizar el hecho. Corresponden esas características y precisamente ahí se observa el llamado principio de correspondencia de características, es decir, si estas condiciones, esas características coinciden una con otra, y entonces vamos a entender que se trate precisamente de estos elementos. Este principio de características nos va a arrojar entonces la posibilidad de observar esas condiciones y características que se puedan observar en relación a estos dos principios anteriores, al de uso y al de producción. Digamos, volviendo al mismo ejemplo de una cortada, por ejemplo, una lesión por arma punzocortante, vemos que es punzocortante porque tiene punta y corta, es decir, tiene punta y filo. Y si en este sentido tiene características la lesión o la herida, esas características de punzada y cortada en una línea determinada, entonces corresponden esas características a un objeto denominado punzocortante. El principio siguiente, que es el principio de intercambio, que es un principio que estableció por ahí Edmond Locard, ahí en su tiempo en la investigación policial, en la que decía que ese principio de intercambio siempre entre el agresor y la víctima, siempre va a haber un intercambio de características o de elementos, y esto se puede dar en cualquier cosa. Por ejemplo, digamos, un vehículo. Un vehículo se encuentra estacionado, pasa una persona, saca unas llaves de otro coche X y pasa y raya toda la longitud del vehículo. Si observamos entonces ese intercambio de características o ese principio de intercambio, vamos a encontrar, si tenemos a la vista la llave con la que fue rayado este vehículo, vamos a encontrar pintura, vamos a encontrar probablemente pasta u otros elementos que corresponden al vehículo al momento de generar la fricción de la rayadura con esa herramienta hacia el vehículo. Y por parte del vehículo, pues vamos a observar que se pueda quedar o se pueda haber generado alguna parte de esa llave, a lo mejor polvo del material o alguna otra parte, pintura, inclusive la muerte de la llave, si es posible que la trajera, o alguna otra característica. En el caso de personas, cuando hay riñas, cuando hay violaciones, cuando hay asesinatos, pues vamos a ubicar que precisamente uno de los aspectos que se busca en el ámbito de la criminalística es ubicar ese principio de características, ese principio de correspondencia y ese principio de características, ¿no? Diríamos, ese principio de intercambio, ese principio de uso, ese principio de producción. Es decir, esos elementos que hemos mencionado hasta el momento se buscan, ¿no?, en el ámbito criminalístico. Vamos a poner, por ejemplo, el caso de una violación. Se encuentra el principio de intercambio. ¿Qué va a suceder entonces? Precisamente por eso en los servicios médicos,
ministerios públicos, en los legistas, en los médicos forenses, donde se realizan ese tipo de prácticas para ubicar si hay fluidos de alguna manera que se puedan observar y se puedan llevar a análisis y posteriormente ser comparativos con algún sospechoso o alguna persona que se presume haya cometido el hecho. Y precisamente ahí es donde se ubica, ¿no? Y si en el momento se tiene esa persona, se tiene ubicada, muchas veces al hacerle las evaluaciones, los exámenes también, se encuentran pues características de la víctima. Por ejemplo, probablemente tenga rasguños, tenga en los lechos unguiales, tenga tejido, tenga algunos elementos que corresponden del agresor, que los tenga la víctima. Precisamente porque probablemente pudo haber habido una lucha, defensa, forcejeo, por ejemplo, y en ese sentido pues, que se marcan estas condiciones de intercambio. Así como eso en otras condiciones, una riña, por ejemplo, ¿verdad? Una riña puede surgir también un principio de intercambio, en donde las personas que están participando en esa agresión o en esa riña intercambien fluidos como sangre, como tejido, como inclusive fibra de la propia ropa que llevan, etcétera, etcétera. Entonces, estos principios son muy interesantes ubicarlos en la criminalística, que son precisamente la base o el cimiento del objeto de estudio de los indicios o el material sensible significativo, o conocido hoy día en lo que es la cadena de custodia como elemento material probatorio. Otro principio muy interesante que ubicamos en el ámbito de la aplicación de la criminalística pues es el principio de probabilidad. Digamos que este principio de probabilidad, no antes, sin mencionar lo que sería el principio de reconstrucción de hechos. Cuando se tienen esos cuatro principios anteriores que mencionamos, el perito o las áreas periciales pueden encontrarse en posibilidades para poder desarrollar una reconstrucción de los hechos. Y con esto ubicar como otra parte del principio o como otro principio en relación a la reconstrucción de hechos, poder ubicar y establecer dos principios siguientes, que sería el principio de probabilidad o el principio de certeza. Vamos primero al principio de reconstrucción. Decíamos, cuando ya se tienen contemplados esos cuatro principios anteriores, que son el principio de uso, decíamos, principio de producción, principio de intercambio, principio de características. Es cuando se tienen ubicados estos o ya analizados estos cuatro principios, se tienen elementos necesarios en relación a estos principios, se puede estar en una posibilidad para desarrollar el siguiente principio que se refiere al principio de reconstrucción de hechos. Y este principio no es otra cosa más que tratar de ubicar en un escenario, llámese físicamente, llámese por software, llámese por diferentes sistemas o mecanismos, tratar de reconstruir, establecer el escenario de la situación como se presume se haya dado, para poder tener elementos que puedan llevarnos a determinar y establecer la búsqueda de la certeza. ¿Sí? Es decir, cómo sucedieron las cosas de una manera certera, sin temor a equivocarse, sin temor a llevar a una duda o sin temor a establecer el que se quede esta determinación con elementos que lleven a fundamentar dudas o a tener las llamadas dudas fundadas. Entonces, aquí lo que se refiere y lo que requiere es que ese principio de reconstrucción de hechos nos lleve a tener los elementos necesarios para fortalecer nuestro principio de certeza, es decir, la determinación certera de cómo sucedieron las cosas. Bien, una vez llevado a cabo este principio de reconstrucción de hechos, entonces nos podrá indicar esas dos posibilidades. La primera, que sería un principio de probabilidad. Es decir, el principio de probabilidad es aplicado también en el ámbito pericial, desde el sentido, incluso en la ciencia también existe el principio de probabilidad. A partir de aquí, entonces, en el ámbito de la investigación pericial, la criminalística aplica ese principio de la probabilidad, en la que pues nos indica precisamente el hecho de tener elementos que nos permitan presumir y establecer cómo es que se dieron las situaciones probablemente de esa forma. Obviamente ubicando que no hay un principio certero, que no estamos indicando que así haya sido o que tenemos los elementos certeros de que hayan sido solamente de esa forma, pero hay una probabilidad en la que nos presume la condición de los elementos aportados y los indicios y el análisis de estos mismos con la aplicación de los principios anteriores, el que las cosas pudieron haber sido de esta forma. Es lo más aterrizado, lo más congruente. Ese sería el principio de probabilidad.
pero cuando normalmente se busca el principio de certeza, es decir, que tengamos esa condición propia y definitiva, sin temor a equivocarse, sin temor a ninguna duda, sin lograr o generar ninguna condición o manifestación de duda, es porque se tienen los elementos estrictamente necesarios y comprobados para determinar que las cosas hayan sido de la forma en que se relatan desde el punto de vista técnico-científico pericial, sin temor a equivocarse. ¿Por qué? Porque se tienen todos los elementos necesarios y estudiados y analizados, comprobados efectivamente, y no hay temor ni hay duda a equivocarse que la situación haya sucedido de esta manera como se relata técnica científicamente. Bien amigos, estos principios entonces, estos realmente 7 principios de la criminalística que se han ido aplicando al paso del tiempo por los servicios periciales, se deben de aplicar, aunque muchos peritos por ahí comentaban, pues es que nosotros nos aplicamos 4 principios, los primeros 4 principios y párale. Pero al final de cuentas, el principio de reconstrucción, por ejemplo, el principio de probabilidad, el principio de certeza, el principio de probabilidad o certeza tiene que ser un hecho que se tiene que aplicar forzosamente. ¿De qué otra manera se determina? Si no se tienen elementos necesarios para establecer o determinar la realidad de la situación que se investiga, pues de igual manera también el perito tendrá o deberá estar en la condición de indicar y decir que pues no se encuentra o no tiene los elementos necesarios para poder versar sobre lo que está peritando, sobre lo que está analizando. Porque también es válido. Muchas veces se puede encontrar con esas condiciones en las cuales no se tienen los elementos necesarios para poder determinar, establecer lo sucedido o establecer la mecánica de hechos o lo que se requiere por parte de la autoridad correspondiente como el Ministerio Público, por ejemplo. Es válido también, pero si es interesante, es importante que sea verídico esto, que sea cierto. Si no lo tengo, si el perito o el área pericial no tiene esos elementos por alguna razón, esos elementos se alteraron, se vulneraron, se violentaron, se echaron a perder, se consumieron a la hora de hacer las pruebas necesarias. Hubo una serie de condiciones y características que se han dado, se pueden dar en los laboratorios o en el proceso de investigación. Pues esto no tiene vuelta de hoja, o sea, simplemente se informa, se manifiesta efectivamente que no se cuenta con esos elementos necesarios para determinar o establecer de una manera congruente la mecánica de hechos y no tienen ningún problema, siempre y cuando lo sustentes. El problema es cuando tengas los elementos, cuando debas de hacer bien tu trabajo y no lo estés haciendo adecuadamente, como desafortunadamente pasa mucho en los servicios periciales hoy día en las fiscalías. Pero bueno, esperemos que eso se vaya componiendo. Amigos, espero les haya gustado este video. Si les gusta este video, denle like, denle manita, compartan este video, trasládenlo y esperamos que sigan compartiendo con nosotros la visión de estas cápsulas que no tienen otro sentido, otro objetivo más que aportar conocimiento técnico científico sustentado para aportar sobre todo a los estudiantes del ámbito de investigación, del ámbito criminalístico, del ámbito policial y por qué no a todo el público en general que le interese y que le sirva esta información en un momento dado. Bien amigos, gracias, un saludo, se despide de ustedes su amigo de siempre, el maestro Héctor Herrera. Gracias.